La noche triste. Cortés tomó de nuevo el camino hacia Tenochtitlán, a marchas forzadas, y aún pudo pasar el puente sin dificultad, pero no había un alma en las calles ni en los mercados. Al día siguiente la tormenta estallaba en toda su violencia. El pueblo en armas entabló terrible combate en torno al templo de Huitzilopochtli. Los españoles consiguieron apoderarse del edificio, pero Cortés se percató en el acto de que su única esperanza estaba en abandonar la ciudad. Un suceso inesperado vino a trastornar la situación: la muerte de Moctezuma. Poco después de su regreso a Tenochtitlán, Cortés lo había obligado a hablar al pueblo. Había sido una escena emocionante, habiendo aparecido Moctezuma en la parte superior del edificio en que se hallaba prisionero de los españoles. La multitud guardó un impresionante silencio. El soberano exhortó a sus súbditos a cesar las hostilidades, pues todo lo que había sucedido respondía a la voluntad de los dioses. Sus palabras causaron efectos contraproducentes. El silencio respetuoso de la multitud se trocó de súbito en rabiosa cólera, y sobre el tejado llovieron flechas y piedras. Herido en la cabeza, Moctezuma perdió el conocimiento y pocos días después murió. Luego sobrevino la noche triste, uno de los episodios más dramáticos de la historia de la conquista. Los españoles abandonaron de noche el palacio en que se habían atrincherado, caminando en silencio por las desiertas calles hacia uno de los diques que unían Tenochtitlán a la orilla del lago. La ciudad daba la impresión de estar completamente abandonada. ¿Iban los invasores extranjeros a ponerse a salvo cruzando el lago? Marchaban transportando pesados bagajes que entorpecían sus movimientos, pues en modo alguno se hubieran desprendido de los tesoros arrebatados a los indios. Arrastraban también en pos una especie de balsa que habían construido para franquear los vanos del dique, pues los aztecas habían cortado los puentes. Llegados al dique, los españoles oyeron una señal concertada de antemano, y en el acto el sordo estruendo de los tambores de guerra. El enemigo iniciaba la ofensiva. Los aztecas atacaron a los españoles por la espalda, mientras por ambos flancos los hostigaban guerreros embarcados en canoas. Una lluvia de flechas y piedras cayó sobre Cortés y sus hombres, empeñados en un combate a muerte. Entretanto, de pie en sus embarcaciones, los indios trataban de precipitar a caballos y caballeros desde el puente, ya resbaladizo a causa de la sangre y la lluvia continuas, logrando destruirlo. Los españoles, acorralados entre dos precipicios amenazadores, tuvieron que combatir en aquellas angosturas, sin protección alguna contra flechas y lanzas. Cortés se batió como un león. Después de haber conducido la vanguardia hasta el tercero y último vano, volvió sobre sus pasos para salvar el resto de su ejército. A la mañana que siguió aquella noche terrible, comprobó, al pasar revista a sus tropas, que más de la mitad de los efectivos habían caído ante el enemigo y fueron hechos prisioneros. Los reveses sufridos durante la noche triste señalan un hito en la carrera del conquistador y en la historia de la colonización española en América. Cortés se había percatado de que el único modo de reducir la capital azteca a la capitulación era aislarla completamente de las orillas del lago, y así decidió apoderarse primero de las ciudades situadas en las riberas del Texcoco y construir luego embarcaciones que permitieran una ofensiva directa a la ciudad. En tercer lugar, proyectó cortar el acueducto que llevaba agua potable a Tenochtitlán. Asedio y conquista de México. Habiendo llevado a cabo estas medidas preliminares, en la primavera de 1521 los españoles sitiaron la capital mexicana. Las operaciones duraron varios meses. En agosto, después de sangrientos combates, los aztecas tuvieron que rendirse. Y es verdad, y juro, amén, afirma Bernard Díaz del Castillo, que toda la laguna y casas y bacoas estaban llenas de cuerpos y cabezas de hombres muertos, que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios de Talelulco no había otras cosas, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Yo he leído la destrucción de Jerusalén, mas si en ella hubo tanta mortandad como esta, y no lo sé, porque faltaron en esta ciudad gran multitud de indios guerreros y de todas las provincias y pueblos sujetos a México, que allí se habían acogido, todos los más murieron, que, como he dicho, así el suelo y la laguna y barbacoas, todo estaba lleno de cuerpos muertos, y hedía tanto que no había hombre que sufrirlo pudiese, y a esta causa, así como se prendió Cuauhtémoc, cada uno de los capitanes se fueron a sus reales, como dicho tengo, y aun Cortés estuvo malo del hedor que se le entró por las narices en aquellos días que estuvo allí en Talelulco. Cuauhtémoc, sucesor de Moctezuma II, fue quemado vivo. El país entero tuvo que someterse a Cortés, ya capitán general de la Nueva España, pues tal fue el nombre que se dio a los territorios conquistados. Laboró enérgicamente por la expansión del poderío español en el continente americano y por el establecimiento de una administración sólida, y consiguió ambos objetivos.
Sus ejércitos ocuparon Guatemala y el Yucatán a levante y sur, y por el norte llegaron hasta California. El mismo Cortés emprendió en 1524-1525 su célebre expedición a Honduras, que anexionó a sus territorios. Hernán Cortés gobernó hasta 1540, aquel imperio colonial que había adquirido, pero como en la corte española los intrigantes no cedían en su rencor, el gobernador hubo finalmente de acudir a justificarse ante el rey. El conquistador de México nunca volvió a Nueva España, compartió la suerte de otros colegas suyos, viose sumido en el olvido durante los últimos años de su existencia, que no fueron sino una prolongada humillación. En vano Hernán Cortés apelaría a la justicia del rey, porque Carlos V no había de volver ya a oír hablar de él. En 1547 el conquistador moriría pobre y olvidado en la población sevillana de Castilleja de la Cuesta. La conquista española de los territorios mayas. Guatemala. En 1523 Pedro de Alvarado salió de la Ciudad de México a someter las regiones del sur. El capitán español fue acompañado por 300 españoles y un número importante de indígenas tlaxcaltecas. El primer encuentro se produjo el 20 de febrero de 1524 a orillas del río Tilalpa. Los señores quiches fueron destruidos por los hombres de Castilla. En marzo del mismo año, Alvarado mandó quemar a los jefes mayas en ciudad de Huamarcoaj, capital de los quichés, a la que puso fuego. Los testimonios aborígenes relatan la dramática lucha entre el príncipe Tecum Umán y el adelantado Pedro de Alvarado, conocido con el nombre de Tonatiuh, Sol, por sus cabellos rubios, y luego al otro día envió un gran capitán llamado Tecum a llamar a los españoles, diciéndoles que estaba muy picado porque le habían matado a 3.000 de sus soldados valientes, y así que supieron esta nueva los españoles se levantaron y vieron que traía al indio capitán Ixquin Naiev. Consiguió y empezaron a pelear los españoles con el capitán Tecum. Y el adelantado le dijo a este capitán Tecum que si quería darse por paz y por bien, y le respondió el capitán Tecum que no quería, sino que quería el valor de los españoles. Y luego empezaron a pelear los españoles con los 10.000 indios que traía este capitán Tecum consigo, y no hacían sino desviarse los unos de los otros, media legua que se apartaban, luego se venían a encontrar. Pelearon 3 horas y mataron los españoles a muchos indios. No hubo número de los que mataron, no murió ningún español, solo los indios de los que traía el capitán Tecum, y corría mucha sangre de todos los indios que mataron los españoles, y esto sucedió en Pechá. Y luego el capitán Tecum alzó el vuelo, que tenía hecho águila, lleno de plumas que nacían de sí mismo, no eran postizas. Traía alas que también nacían de su cuerpo, y traía 3 coronas puestas, una era de oro, otra de perlas y otra de diamantes y esmeraldas, el cual capitán Tecum venía de intento a matar a Tonatiuh, que venía a caballo, y le dio al caballo por darle al adelantado, y le quitó la cabeza al caballo con una lanza. No era la lanza de hierro, sino de espejuelos, y por encanto hizo esto este capitán. Y como vido que no había muerto el adelantado, sino el caballo, tornó a alzar el vuelo para arriba, para desde allí venir a matar al adelantado. Entonces el adelantado lo guardó con su lanza y lo atravesó por el medio a este capitán Tecum. Siguió su marcha el conquistador Ixenche. Los señores cachaqueles se aliaron con los españoles. Otros mayas, en cambio, se resistieron a la dominación de los extranjeros. Pero a mediados de abril de 1524 Alvarado conquistó este señorío junto al lago Atitlán. Los anales de los caciqueles relatan que las reiteradas exigencias de oro y otros tributos colmaron la paciencia de los mayas, quienes huyeron de la ciudad de Ixemche. Luego Tonatiuh les pidió dinero a los reyes. Quería que le dieran montones de metal, sus vasijas y coronas, y como no se las trajesen inmediatamente, Tiahuanacu se enojó con los reyes y les dijo: ¿por qué no me habéis traído el metal? Si no traéis con vosotros todo el dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré. Enseguida los sentenció Tonatiuh a pagar 1.200 pesos de oro. Los reyes trataron de obtener una rebaja y se echaron a llorar, pero Tonatiuh no consintió y les dijo: conseguid el metal y traedlo dentro de 5 días. ¡Ay de vosotros si no lo traéis! Yo conozco mi corazón. Así les dijo a los señores. Habían entregado ya la mitad del dinero. Tonatiuh, cuando se presentó un hombre agente del demonio, quien dijo a los reyes: yo soy el rayo, yo mataré a los castellanos, por el fuego perecerán. Cuando yo toque el tambor, salgan todos de la ciudad, que se vayan los señores al otro lado del río.
Esto haré el día 7 Amac, 26 de agosto de 1524. Así habló el demonio a los señores, y efectivamente los señores creyeron que debían acatar las órdenes de aquel hombre. Ya se había entregado la mitad del dinero cuando nos escapamos. El día 7 Amac pusimos en ejecución nuestra fuga. Entonces abandonamos la ciudad de Chixenche a causa del hombre demonio. Después salieron los reyes. Ciertamente morirá al punto Tuñatú, dijeron. Ya no hay guerra en el corazón de Tuñatú. Ahora está contento con el metal que se le ha dado. Así fue como, a causa del hombre demonio, abandonamos entonces nuestra ciudad el día 7 Añmac. Oh, hijos míos, pero Tuñatú supo lo que habían hecho los reyes. 10 días después que nos fugamos de la capital, Tuñatú comenzó a hacernos la guerra. El día 4 Camey, 5 de septiembre de 1524, comenzaron a hacernos sufrir. Nosotros nos dispersamos bajo los árboles, bajo los bejucos. Oh, hijos míos, todas nuestras tribus entraron en lucha con Tuñatú. Los castellanos comenzaron enseguida a marcharse, salieron de la ciudad dejándola desierta. Enseguida comenzaron los caciqueles a hostilizar a los castellanos, abrieron pozos y hoyos para los caballos y sembraron estacas agudas para que se mataran. Al mismo tiempo la gente les hacía la guerra. Muchos castellanos perecieron y los caballos murieron en las trampas para caballos. Murieron también los quichés y los tujiles. De esta manera fueron destruidos todos los pueblos por los caciqueles. Solo así los dejaron respirar los castellanos, y así también les concedieron a estos una tregua a todas las tribus. El noveno mes después de nuestra huida de Ixinche se cumplieron 29 años. El día 2 a 19 de febrero de 1525 se cumplió el 29º año después de la Revolución. Durante el 10º año del segundo siglo continuó la guerra con los castellanos. Los castellanos se habían trasladado a Cepao. Desde allí, durante el 10º año, nos dieron la guerra y mataron a los hombres valientes. Luego salió Tuñatú a Cepao y comenzó a hostilizarnos porque la gente no se humillaba ante él. Habían transcurrido 6 meses del segundo año de nuestra huida de la ciudad, o sea, de cuando la abandonamos y nos fuimos, cuando llegó a ella de paso Tuñatú y la quemó. El día 4 Camey, 7 de febrero de 1526, se incendió la ciudad a los 6 meses del segundo año de la guerra, lo ejecutó y se marchó de regreso. El día 22 a 26 de marzo de 1526 se cumplió el 30º año de la Revolución. Durante el transcurso de este año tuvo algún descanso nuestro corazón. Igualmente lo tuvieron los reyes Cají y Mox Bel-E-Cat. No nos sometimos a los castellanos y estuvimos viviendo en Olom Balam. Oh, hijos míos, 1 año y 1 mes habían pasado desde que Tuñatú arrasó la ciudad, cuando llegaron los castellanos a Chixot. El día 1 Caoc, 27 de marzo de 1527, comenzó nuestra matanza por parte de los castellanos. Fueron combatidos por la gente y siguieron haciendo una guerra prolongada. La muerte nos hirió nuevamente, pero ninguno de los pueblos pagó el tributo. Poco faltaba para que se cumplieran 31 años desde la Revolución, cuando llegaron los Chixot. El día 9 a 30 de abril de 1527 se cumplieron 31 años de la Revolución. Durante este año, mientras estábamos ocupados en la guerra con los castellanos, abandonaron estos Chixot y se fueron a vivir a Bulbuxia. Durante el año continuó la guerra y ninguno de los pueblos pagó el tributo. 15 meses después de haber aparecido los castellanos en Chixot, se introdujo el tributo a favor del capitán Alvarado por Chintaque, aquí en Solola. El día 12 de enero de 1528 fue introducido el tributo. Luego de estos acontecimientos, los territorios mayas de Guatemala perdieron su independencia. La capital, Santiago de Guatemala, se trasladó al valle de Almolanga, 1727. Capitán Alvarado se trasladó en 1534 al sur y pretendió participar en la conquista del Imperio Incaico. El Tonatiuh de México y Guatemala quería adueñarse del reino de Quito. Diego de Almagro se opuso a sus pretensiones y le entregó una importante cantidad de oro con fin de alejarlo. La crónica aborigen recuerda, durante el transcurso de este año 1534, partió Tuñatú para Castilla, haciendo nuevas conquistas en el camino. Entonces destruyó a los Tautzumpan y a los Choluma. Muchos pueblos fue a destruir y a conquistar Tuñatú. Tal vez parte del éxito de los españoles sobre los pueblos mayas se debió a que estos, al igual que los aztecas, creyeron en un primer momento que aquellos eran dioses. Los anales de los caciqueles relatan
Sus caras eran extrañas, los señores los tomaron por dioses, nosotros mismos, vuestro padre, fuimos a verlos cuando entraron a Ixchem.